Sublime gracia del Señor. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 5. Seguimos con las bienaventuranzas. Mateo 5 y vamos a estar leyendo los versículos 2 al 5. Yo creo que van a terminar aprendiéndoselo de memoria. Mateo 5, del 2 al 5, ¿ya lo tienen? ¿Amén? Bueno, vamos a leer. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, en esta mañana de domingo yo quiero darte honra y gloria por tu palabra, porque todo creyente debería percibir el hecho de ser expuesto a tu palabra, el hecho de tener una Biblia en nuestras manos como el mayor privilegio. Es el mayor privilegio porque es un regalo de Dios. Es una condescendencia tuya el haberte revelado al hombre y haber iluminado nuestro corazón para que pudiésemos ver la gloria de Cristo en la cruz. Y aún hoy sigues iluminando a tu pueblo, santificándonos, enseñándonos tu palabra, edificándonos. Y esto es parte de ello, Señor. La predicación del Evangelio, lo que nos nutre, lo que nos edifica, lo que nos hace madurar, lo que nos fortalece contra el pecado. Es nuestra mejor arma en la lucha contra el pecado. Cristo en la cruz del Calvario. Recordar lo que Él hizo por nosotros todos los días. Y también es nuestra esperanza, porque así como Él murió, resucitó y ascendió a los cielos, volverá por segunda vez sin relación con el pecado para dar a cada quien conforme a sus obras. Habla nuestras vidas hoy, Señor, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Quienes han leído el libro El progreso del peregrino o lo han escuchado, pues porque hoy gracias a la tecnología tenemos el audiolibro. Entonces el que le dé pereza leer o no tenga tiempo, pues puede poner en internet el audiolibro y oye el progreso del peregrino capítulo por capítulo, ¿cierto? O todo de una sola pasada, como quieran. Hay de todos los colores y sabores. Los que le da más pereza todavía, está el resumen del progreso del peregrino. Pero a mí no me gusta que me resuman las películas, mucho menos un libro. Entonces, quienes lo han leído recordarán aquel episodio en el que Cristiano llega a la casa del intérprete e intérprete le muestra una serie de ilustraciones, ¿cierto? Y una de ellas, de la que yo quiero hablar hoy, es la de dos niños. Entran a un cuarto y hay dos niños allí y hay uno que está haciendo un berrinche y el otro está tranquilo. Y Cristiano le pregunta al intérprete, ¿esto qué es? ¿Sí? De repente aparece un hombre con una bolsa llena de tesoros, de juguetes, y los tira en el piso, y el niño que antes estaba haciendo berrinche, ahora está jugando y está feliz. Y el intérprete le responde a Cristiano y le dice, ese niño que estaba haciendo berrinche se llama pasión. Pasión. Y el niño que está quieto y tranquilo se llama paciencia. Resulta que pasión juega, agarra los juguetes, agarra los tesoros que le trajo aquel hombre, los tira. Luego de un momento, otra vez está de mal humor. Y paciencia, quietecito, tranquilo. Y el intérprete le dice a Cristiano,
ese niño pasión, como su nombre lo indica, ilustra, simboliza, representa a los hombres sin Dios, que quieren todo ya, que hacen berrinche. Estoy parafraseando porque ni modo que me lo fuese a aprender de memoria el libro, ¿no? Hacen berrinche, quieren todo ya, quieren los bienes de este mundo para disfrutar, pero nada los llena. Y paciencia, por el contrario, representa a los creyentes, a los verdaderos creyentes, que aguardan con paciencia la recompensa de Dios al final de los tiempos. Ahora, la pregunta sería, ¿en qué categoría estás tú? ¿En la categoría de los niños pasión o de los niños paciencia? Pues todo creyente está llamado a ser como paciencia, a esperar con paciencia la recompensa de Dios cuando Él vuelva, cuando envía a su Hijo Jesús por segunda vez. Porque los que viven como pasión, al final no tendrán nada, porque todo lo desperdician en esta vida presente. El título de la predicación de hoy es La herencia de los mansos. La semana pasada hablábamos de bienaventurados los mansos. Bueno, llevamos 2 semanas hablando de la bienaventuranza. Hoy vamos a concluir esta bienaventuranza hablando de la herencia, porque la palabra dice, bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces el manso, aquel que es consciente de su pecado, que se ve a sí mismo pobre en espíritu, llora por su pecado, es real, tiene una visión real de quién es él, ¿sí? Él se mira en el espejo y ve a una persona necesitada de Dios. No es como otros que se miran en el espejo y siendo gatos ven un león. Como un gato mirándose al espejo y lo que ve es un león más grande que Simba. No, este hombre tiene una visión correcta de quién es él y por lo tanto no demanda, no hace pataletas, no lloriquea, no se percibe a sí mismo como una víctima de todo el mundo, no es condescendiente consigo mismo, no defiende su propia causa, sino que defiende la causa de Dios, porque ve a Jesucristo como su ejemplo a seguir y porque la mansedumbre es una de las características del fruto del Espíritu Santo. Pero en el mundo tenemos una cultura, ¿no? La cultura del que el más bravo, el más duro, el que grita más fuerte, el que más tiene, el más poderoso es el que va a gozar y a disfrutar. Pero el Señor nos enseña algo totalmente opuesto. Por enésima vez, estas bienaventuranzas son contraintuitivas, es decir, van en contra de la naturaleza humana. Porque el Señor dice, no, el que va a disfrutar de la tierra no es el más fuerte, sino el manso. El manso. Entonces, habiendo ya establecido el título de la predicación de hoy, la herencia de los mansos, vamos a ver esto en 2 punticos y un tercer punto de conclusiones prácticas. En primer lugar, vamos a hablar de el cumplimiento actual de la promesa, porque esta promesa tiene un cumplimiento aquí y ahora, pero también tiene un cumplimiento en el futuro. Entonces vamos a ver en primer lugar el cumplimiento actual de la promesa y en segundo lugar la herencia futura de los mansos, para darle paso a algunas conclusiones o aplicaciones prácticas. Entonces vamos a iniciar con el primer punto, ¿listo? Abróchense los cinturones, pónganse cómodos, no se duerman. En primer lugar, el cumplimiento actual de la promesa. Entonces, ya hemos dicho, la bendición de Dios aquí no se limita al futuro. El creyente tiene bendiciones aquí y ahora, pero esas bendiciones solamente las pueden disfrutar los mansos. Leímos el Salmo 37 en la introducción del culto, y el versículo 5 del Salmo 37 nos dice lo siguiente. Si ustedes leen el Salmo 37 en la casa con más cuidado, los 40 y tantos versículos,
se van a dar cuenta que es la versión extendida de la bienaventuranza de Mateo 5. Es como si Jesús nos hubiera resumido el Salmo 37. Salmo 37, 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Eso para cuándo es? ¿Para cuando Cristo venga? No, eso es para aquí y ahora. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él se hará el sordo. No, Él hará. Salmo 37, versículos 16 y 17. Voy a tomar algunos textos, ¿cierto? Salteados. Versículos 16 y 17. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Versículo 17. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. ¿Qué dice? Mejor es lo poco del justo, del creyente, que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. De hecho, si ustedes leen el primer versículo, ese sí no lo tengo apuntadito aquí en las notas, versículo 1 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y a veces para el creyente es, digámoslo, un poco difícil ver cómo la gente que no tiene a Dios, que practica el pecado, que persevera en el pecado, tiene, entre comillas, una mejor vida aquí. Le va bien, no le duele una muela, a veces ni se enferman, y si se enferman pertenecen al régimen contributivo, van al hospital y extienden una alfombra roja para recibirlos. Y el pobre se enferma, a veces el creyente se enferma, no tiene para la consulta, le toca con remedios caseros de la abuelita. Pero el Señor dice: no te impacientes a causa de la prosperidad del impío, no tengas envidia de él. Asaf se vio tentado al ver la prosperidad del impío. Dice: por poco resbalan mis pies, por poco resbalan mis pies. Y es difícil, pero no imposible, estar tranquilos como el bebé paciencia. Dice: el que sostiene a los justos es ¿quién? Jehová es quien sostiene a los justos. Salmo 37, 19. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Esto no es para la segunda venida de Cristo, porque dice: no serán avergonzados en el mal tiempo, y cuando Cristo venga, en la eternidad ya no habrá mal tiempo. Está hablando de aquí. En los días de hambre, ya no habrá hambre. Está hablando de acá. Cuando el creyente esté pasando necesidad, Dios le proveerá, Dios lo sostendrá, Dios es su provisión. Salmo 37, 23 y 26. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado. Ustedes saben el resto, ¿no? Ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Está hablando de que Dios sostiene a su pueblo. ¿Dónde? En esta vida presente. En esta vida presente, Dios ha prometido estar con nosotros y nunca desampararnos. Él lo prometió en Mateo 6. Más adelante, dentro de unos cuantos meses, lo vamos a ver. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, lo que nos está diciendo el Señor aquí es que los mansos pueden deleitarse en las bendiciones de Dios aquí y ahora. No hay que esperar a que Cristo venga por segunda vez para experimentar lo que es la vida eterna, para experimentar las bendiciones de Dios. Aquí y ahora el creyente puede deleitarse en las bendiciones de Dios y en el cumplimiento de esta promesa. Pablo lo dijo de otra manera, el apóstol Pablo, Filipenses 4:12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia
como para padecer necesidad. ¿Qué dijo Pablo? Para las que sea. Yo soy todoterreno. Abundancia, sé vivir en abundancia. Eso quiere decir que la vida de Pablo no siempre fue pobreza, tristeza, ruina. Hubo tiempos de refrigerio para Pablo, pero él decía, también sé vivir humildemente. También cuando vienen las malas épocas, yo sé vivir. Dice, en todo y por todo estoy enseñado. O sea, él había pasado ya por esos tiempos de prueba y de abundancia. Y él sabía también lo que era pasar por necesidades. Pero Dios era su sustento. Y habían épocas de abundancia, como a todos nosotros en ocasiones podemos experimentar en esta vida presente. Hay épocas de abundancia, hay épocas de escasez, y a todos nos toca. Entonces, los mansos son quienes más disfrutan de las cosas buenas de esta vida presente, porque han sido libertados de un espíritu codicioso. Están contentos con las vidas que tienen, con lo que Dios les ha dado. No ven que el rico tiene y no disfruta de lo que tiene. Eso no quiere decir que ser rico sea pecado. El rico que no tiene temor de Dios no tiene llenadero, como el niño pasión. Tiene, quiere más y no es feliz. Y por eso cambian de mujer, cambian de carro, se compran un deportivo, otro deportivo, tienen una galería llena de automóviles que no usan, tienen una cantidad de propiedades en las cuales no viven, pero ese es su deleite. Y que entre más tienen, más desean. Nunca viven contentos. ¿Por qué? Porque esta bienaventuranza no es para el incrédulo, esta bienaventuranza es para el creyente. Y el creyente con lo poco vive amargado, ¿cierto? Es feliz. Y si Dios lo bendice, es feliz. Es feliz. Está contento. Por eso Pablo dijo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Pero es que mis amigos inconversos suben las fotos y a mí como que me da cosa, como el doctor Chapatín. Tienes que estar contento con lo que Dios te ha dado, porque el descontento, adivinen qué es: incredulidad, desagradecimiento hacia Dios, porque lo que tenemos nos lo ha dado Dios, y si lo que me da Dios a mí no me gusta, ¿cómo se llama eso? Un ejemplo terrenal, ¿no? Un papá llega a Navidad y el niño quiere unos tenis originales, que valen como 500, 600 mil pesos, pero el papá no tenía, no le alcanzó lo que le dieron en Navidad en la empresa y solamente le pudo comprar unos AAA. Rondan entre 150 y 200, ¿cierto? No, ay, yo no quiero esa porquería de zapatos. Ahora dígame cuando le regalan los nacionales que valen entre 40 y 50 mil pesos, los que venden en la calle. Pero es que, ¿cómo se siente el papá? Feliz, ¿cierto? Él está dando lo mejor según sus posibilidades a su hijo. Y lo que hay es un niño malagradecido que no trabajó para comprar eso. Eso no le dolió, no lo sudó, lo recibe por gracia. Y murmurando, renegando, afrenta a su papá y a su esfuerzo. Hay que estar contento, es un regalo. Ahora, Dios no nos da más no porque no tenga, Dios no nos da más porque no es su voluntad es perfecta, Él nos da lo mejor. Amén. Salmo 37, 16, ya lo leímos, pero quiero que le volvamos a leer porque quiero que lo relacionemos con un texto de Proverbios. Mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores. Y el Salomón en Proverbios nos dice, Proverbios 15, 16, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. ¿Qué me sirve a mí tener muchas cosas? No dormir, peleas, pleitos, intranquilidad. ¿De qué sirve eso? Pero hay personas que tienen poco y duermen tranquilos.
se acuestan a dormir y caen como piedras, duermen como bebés. Pero hay personas que tienen mucho, no duermen. En serio, nosotros hemos conocido personas adineradas, no duermen. Se acuestan a dormir y negocio, 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 y el desayuno son negocios, el almuerzo son negocios, la cena son negocios, y son las 11 de la noche, 12 de la noche, llamando a ¿qué hubo? ¿Qué pasó con la materia prima? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó con el envío? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? 12 de la noche, de domingo a domingo. Sí, no salen porque tienen que atender los negocios. ¿Eso es vida? No, eso no es vida. Pero nosotros envidiamos esa vida. Lo que pasa es que cuando alguno de ustedes esté en esa situación va a decir, uy, no, esto no es vida. Entonces solo los mansos pueden conocer esta bendición porque saben lo que es un alma descansada. Saben lo que es un alma que está en paz, un corazón en quietud, aún en medio de las tribulaciones. El Señor nos lo dijo. Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré la vida imposible. No, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y hallaréis qué? Pero tenemos que aprender. Él dice, aprendan. Y eso no se aprende en un solo día. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él lo prometió. Y el manso sabe lo que es eso. Lo que es estar tranquilo. No relajado, relajado, no. Lo que es tener un alma en quietud a pesar de las tribulaciones. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto. La herencia futura de los mansos. Cabe decir que el contentamiento también es un fruto de la mansedumbre del espíritu. Es decir, una persona que es mansa está contenta con lo que Dios le ha dado. Esas personas que viven infelices a toda hora, no, es que esto acá, este pueblo está llevado, acá no se puede vivir, yo tengo que hacer algo. Y todo el tiempo los veo uno así como que tuvieran hormigas por todas partes. Eso no es una persona mansa y muy seguramente ni nacida de nuevo. Porque el creyente está tranquilo. Oiga, hermano, pero es que usted lo veo, usted. Sé qué le pasa, es que está loco. Yo a usted lo veo tranquilo en la situación. ¿Y usted tranquilo, relajado? No, relajado no. Confiado en Dios. Porque el creyente sigue trabajando, el creyente sigue esforzándose, pero él sabe que el resultado está en manos de Dios. El inconverso, no, pero es que ahora ¿qué vamos a hacer? No, uy. Y hacen un negocio, duran 5 días y como no revienta, entonces se meten en otro negocio, dura 5 días y no revienta. Es que los negocios no revientan de la noche a la mañana. Requieren paciencia, constancia, pero viven intranquilos. Y el que tiene dinero, aunque tenga muchas hectáreas aquí, no heredará la tierra. No heredará la tierra. Le sucederá como al rico de El Rico y Lázaro. En la otra vida sufrirá porque no fue rico para con Dios. Sin embargo, el manso heredará la tierra, porque esa es la promesa del Señor. Y ahora sí, en segundo lugar, ¿cuál es la herencia futura de los mansos? Ya dijimos, en este tiempo presente nosotros experimentamos las bendiciones de Dios. Y el que diga lo contrario, pues es porque son malagradecidos. Esos creyentes que todo el tiempo están renegando, esto está jodido, que la situación, no, hermano. Y entonces, ¿en cuál Dios has creído? ¿Quién te salvó? ¿Qué es lo que tú estás esperando? ¿La vida eterna o quieres una recompensa ya? ¿Qué quiso decir Jesús con los mansos heredarán la tierra? Bueno, para eso tenemos que remontarnos a hacer historia patria. Remontarnos a la creación, a la historia primigenia, es decir, la historia de nuestros padres, Adán y Eva. ¿Con qué propósito creó Dios el universo? ¿Con qué propósito creó Dios el universo? En primer lugar, Dios hace todo para su propia gloria. Él no hace nada para nadie.
Ay, hermano, te estás equivocado. Dios es puro amor y Él todo lo hace para mí porque yo soy lo más lindo del universo. Pues no, Dios no hace nada para nadie. Él busca siempre su gloria por encima de todas las cosas. Entonces, Él crea el universo, ¿para qué? Para gobernarlo, porque es suyo. Crea al hombre para darse Él a conocer al hombre. No para Él conocer al hombre. Uy, Adancito, es que como cuando uno hace una arepa y le queda bien hecha, ¿no? Uno le toma la foto y quiere que todo el mundo la vea. Pero Dios no es así. Dios hizo al hombre, pero no para que el mundo viera al hombre. Dios hizo al hombre para que el mundo lo viera a Él. ¿Cómo? A través del hombre. Y por eso Dios pone a Adán en el huerto del Edén y le dice en Génesis capítulo 1, bueno, no le dice al hombre, pero ya lo vamos a ver. Génesis 1, 26 a 28 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. ¿Cómo? Señoree, gobierne, porque el hombre es la imagen de Dios. El hombre es la imagen de Dios. Dios gobierna, Dios es Señor. Dios colocó al hombre para que fuera una, por decirlo así, una extensión de Él. Un representante, un sacerdote, un embajador. Señoree en las aves en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Y qué les dijo? Acuéstense a dormir porque aquí no hay que trabajar. El trabajo se hizo como castigo, no. Los bendijo Dios y dijo: ve, fructificad y multiplicad, o sea, a trabajar, papito, a producir. Así como los dueños de los taxis le dicen al chofer: a producir. Llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Cómo? Adán, llena la tierra. Él no le dijo llena el huerto del Edén. El Edén era el centro del reino de Dios, era la embajada del cielo en la tierra. Pero el plan de Dios era extender ese reino a todos los confines de la tierra. Dios creó un único paraíso, que era el huerto del Edén. Y el plan de Dios era que toda la tierra fuera un paraíso, partiendo del Edén. Llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El plan de Dios era gobernar la creación a través del hombre, a través de su imagen. A través de su imagen. ¿Quién era Adán? Imagen de Dios. Era imagen de Dios. Pero ¿qué pasó? En lugar de traer la voluntad de Dios a la tierra, Adán y Eva, nuestros padres, cayeron en la tentación de Satanás, se rebelaron contra su rey, comiendo ¿qué? El fruto prohibido. Y como resultado, en lugar de extender la belleza del Edén a todos los confines de la tierra, fueron expulsados del Edén y condenados a vivir bajo la maldición del pecado. Hicieron todo lo contrario. Entonces el plan de Dios se dañó. El plan de Dios se dañó porque Adán lo echó a perder. Entonces Dios no tuvo nada más que hacer y dijo: bueno, ¿ahora qué vamos a hacer, Miguel, Gabriel? No. El plan de la humanidad como constructor y como heredero del reino no desapareció. Adán y Eva todavía debían adorar a Dios, todavía debían multiplicarse. Es decir, si el plan de Dios se hubiera dañado, pues Dios hubiera exterminado al hombre, pero Dios preservó al hombre en la tierra para continuar con su plan. Que es que los planes de Dios no se echan a perder, por más que el hombre se oponga. Y el mandamiento sigue presente. ¿O por qué creen ustedes que Dios destruyó Babel? Porque los hombres estaban renunciando a obedecer a Dios. Dios les dijo al hombre: llenad la tierra. ¿Qué hicieron estos? Se centraron en una sola ciudad. Y Dios dijo: no, ustedes tienen que llenar la tierra. Y confundió sus lenguas. ¿Y qué hizo el hombre? Se esparció por toda la tierra. Aún sin querer, sin proponérselo, terminaron obedeciendo el mandamiento de Dios. Pero el cumplimiento del mandamiento de Dios ahora
implica dolor, frustración por causa del pecado. El hombre trabaja, gobierna la tierra, o es que la gobiernan los simios. ¿No? El hombre gobierna la tierra. ¿Sí o no? ¿O quiénes son los presidentes? ¿Quiénes son los que pescan? ¿Quiénes son los que matan animales para comer? Los que matamos animales para comer. Aún en contra de los veganos. Ricos animales. No hay nada más rico que un plato de arroz con un animal muerto encima. Para eso los hizo Dios. El hombre, o ustedes han visto un conejo persiguiendo a un hombre para comérselo. De las películas de terror, pero en la vida real no sucede. Y cuando los animales salvajes matan personas, ¿es por qué? Por causa del pecado que maldijo la tierra. Pero ese no es el plan, no es el orden divino. Génesis 3:15 nos muestra cómo Dios persevera en su plan. Génesis 3:15: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios aquí está de forma implícita en esta promesa, en el protoevangelio, diciéndole al hombre: vendrá un redentor que salvará al hombre y a la creación del pecado y de sus consecuencias. ¿Cómo? Aplastando la cabeza de la serpiente. Porque por causa de la serpiente fue que vino la maldición a toda la creación. Y ese redentor es Jesucristo. Quita la culpa del pecado. Y como dice Pablo en Romanos 8, aún la creación aguarda la redención gloriosa de los hijos de Dios. Está esperando, gime con dolores de parto. Entonces Dios redimiría al hombre a través de un Salvador. Dios redimiría la creación a su estado original. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios sigue allí. Y cuando Cristo venga, la creación volverá a su estado original. Pero ese plan de Dios, yo no me voy a enfocar en qué va a suceder cuando Cristo venga. Ya habrá tiempo para hablar de eso en otros estudios. Quiero hablar ahora de cómo el plan de Dios se desarrolló a lo largo de los tiempos. Es decir, Abraham peca contra Dios. ¿Se dañó el plan de Dios? No, Dios sigue desarrollando su plan. ¿Cómo? De la misma manera. De la misma manera. Y acá tenemos que tocar o acariciar un poco la teología del pacto. Porque cuando Dios hace un pacto con Noé, Dios destruye la tierra con agua, pero preserva una familia. Y a esa familia le delega la misma responsabilidad que a Adán: fructificad, multiplicarse y llenar la tierra. Y cuando hace su pacto con Abraham, la misma: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y cuando hace su pacto con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, escoge una nación para que esa nación sea que la antorcha a todas las naciones, casa de oración para todas las naciones y den a conocer la gloria de Dios. Y cuando viene Cristo y establece el pacto con el pueblo de Dios, ¿para qué nos salva? Para que vivamos principios religiosos y no demos testimonio, para que estudiemos mucho la Biblia, nos llenemos de conocimiento y nuestras vidas, lejos de honrar a Dios, lo deshonren con nuestro pecado ambulante. Porque muchos cristianos, en lugar de hacer gala de santidad, hacen gala de pecado. Para eso nos escogió Dios, para eso Dios hizo un pacto con la iglesia, ¿no? Dice la palabra de Dios que Él nos escogió para que anunciemos ¿qué? Sus virtudes, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Para eso nos sacó Dios de la oscuridad. Nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. El plan de Dios se desarrolla de la misma manera a lo largo de la historia. Escoge una semilla y esa semilla
como la parábola de la semilla de mostaza es sembrada y su propósito es crecer y que todas las aves del cielo vengan y hagan nido allí, ser bendición para todas las naciones. Entonces vamos a enfocarnos en la historia de Abraham porque Abraham es nuestro padre. ¿Sí o no? No, Abraham es nuestro padre, el padre de la fe. Génesis 12:3, allí el Señor escoge a Abraham, porque todavía no se llamaba Abraham, como cuando dice, abran la puerta, Abraham. Escoge a Abraham y le dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 17:8, te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Oído, atentos, coloquen allí en negrita, seré el Dios de ellos, subráyenlo. Génesis 17:8, seré el Dios de ellos. No voy a tocar los demás pasajes en la escritura donde está esta promesa que corre a lo largo de toda la Biblia, porque no nos alcanzaría el tiempo hoy, pero ténganlo presente, seré el Dios de ellos. Ahora bien, el Señor le promete a Abraham que le daría la tierra en que él moraba a él y a su descendencia, la tierra de Canaán. ¿Cómo debemos entender esta promesa? De forma literal, ¿cómo debemos interpretar esta promesa? Que Abraham iba a heredar la tierra de Canaán, Jerusalén, la tierra de Palestina. Eso es lo que Dios le prometió a Abraham. Tuya será la tierra de Palestina. Entonces allá están los judíos dándose bala con los palestinos peleando la tierra, porque esa es la tierra que Dios le prometió a Abraham. ¿Tenemos que entenderlo así? Vamos a lo que dice la palabra de Dios. Gálatas 3:27 al 29. Gálatas 3:27 al 29. ¿Ya lo tienen? Anótenlo. Porque Gálatas 3:27 al 29. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Qué está diciendo Pablo aquí en este texto? Que los que son de Cristo son hijos de Abraham, son linaje de Abraham, y están incluidos en la promesa de Génesis 17:8. A ti y a tu descendencia después de ti daré esta tierra. Entonces, si tú eres de Cristo, esta promesa es para ti. ¿Cuál? La de heredar la tierra. ¿Cuál tierra? Canaán. Ah, pero Canaán es Canaán. Canaán significa Canaán. Eso es lo que vamos a ver. Romanos 2:28 al 29. Para seguir ampliando este concepto. Romanos 2:28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Los judíos son los herederos de la tierra porque son la descendencia de Abraham. Pero Pablo nos está diciendo que no es judío el que lo es físicamente, no es la etnia, no es la nación judía, sino que es todo aquel que ha creído en Cristo, cuyo corazón ha sido circuncidado. Es la circuncisión del corazón. Es decir, la circuncisión en la carne solamente era un anticipo o era un tipo que apuntaba a esa marca interna del Espíritu Santo. Es decir, ellos se marcaban, toda persona que quería ser parte del pueblo de Dios, se marcaba. ¿Cómo se marcaba? Se circuncidaba. Al octavo día le quitaban el prepucio. Y si era un extranjero, pues a la hora que llegara. Tenía 30 años y quería ser parte del pueblo de Dios, bueno, a circuncidarse se dijo. Y Pablo está diciendo, no, pero eso no son los judíos. Los judíos son los que han sido circuncidados en su corazón, que tienen una marca interna. ¿Y esa marca es qué? El Espíritu Santo. Entonces, según estos dos pasajes que hemos mencionado, la descendencia de Abraham no es una descendencia física, sino es todo aquel que cree en Jesucristo. Es decir, ¿quién? La iglesia, el pueblo de Dios, el verdadero Israel, que es el Israel espiritual, ¿sí?
Esa es la descendencia de Abraham. Entonces, ¿quiénes son los que han de heredar la tierra? Los judíos, por eso están allá dándose bala. No, los creyentes heredarán la tierra. ¿Cuál? La de Canaán, para allá vamos. ¿Cuál es la tierra que va a heredar el creyente? Notemos algo. La promesa no solamente fue dada a los descendientes de Abraham. Volvamos a nuestro texto. Génesis 17:8. Y te daré a ti, le está diciendo a Abraham, Abraham, yo te voy a dar a ti y a tu descendencia. Y entonces, ¿por qué todavía están peleando allá la tierra? ¿Qué le dieron a Abraham? Llevamos 2000 años y allá están peleando. Pero Dios le dijo a Abraham, te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Qué pasó? Se frustró el propósito de Dios, le quedó mal, no le alcanzó al Señor. Hechos 7, del 3 al 5, allí en el discurso de Esteban, debut y despedida. Predicó una vez y lo mataron. Hechos 7, 3 al 5, dice Esteban hablando de Dios. La conversación que Dios tuvo con Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Relata Esteban. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, es decir, en Israel. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Entonces, ¿cómo así? Dios se estaba contradiciendo porque le dijo, yo te voy a dar esta tierra a ti y a tu descendencia, pero no se la dio. Y cuando le hizo la promesa ni siquiera tenía un hijo. Entonces hay una aparente contradicción allí. Dios le está diciendo, te voy a dar esta tierra en posesión, pero Esteban, interpretando esos textos del Antiguo Testamento, está diciendo, no, pero no se la dio, no le dio ni siquiera una porción para asentar un pie, pero se la prometió que se la daría en posesión. Y entonces, ¿qué pasa, Dios? Hebreos 11, del 8 al 10. Hebreos 11, del 8 al 10. ¿Quedó Dios mal? ¿O es que nosotros hemos mal interpretado la Escritura? Y los dispensacionalistas y los judíos han mal interpretado la Escritura. Bueno, vamos a ver quién se equivoca. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces Abraham se fue para Palestina cuando salió de su tierra de Ur, porque él tenía en mente poseer esa tierra. Dios le reveló por gracia que esa tierra no era la que él iba a poseer. El autor a los Hebreos nos dice que él esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham nunca tuvo el deseo de poseer una tierra aquí en este mundo. Es más, tanto así que habitó en tiendas, en carpitas. Era un hombre poderoso. Y él no era, bueno, ahora qué vamos a hacer, saquemos un crédito para comprar una casa. Vamos a comprar las cabillas, los ladrillos. Hay personas que vienen más interesadas en eso que en buscar del Señor. Abraham dijo, no, yo acá estoy de paso. Mi herencia es más grande. Lo mejor está por venir. Hebreos 11, del 13 al 16, no lo confirma. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que de esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria.
Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Estos hombres, por la fe, se dieron cuenta que estaban de paso por este mundo, que eran extranjeros y peregrinos, que esta vida no lo es todo. Y entendieron que la promesa de Dios a Abraham no era una Canaán terrenal, sino una Jerusalén celestial. Y dice el Señor, a través del autor, que por esa razón Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Pero imagínense el cuadro de Dios viendo a los supuestos creyentes a toda hora. ¿Y qué vamos a hacer? Y hay que trabajar. No, no tengo tiempo. Trabajo de domingo a domingo. No, no me queda chance. No tengo tiempo, no tengo tiempo. Pero te vas a morir. Muy seguramente la causa de tu muerte va a ser enfermedades que has adquirido por causa de sobrecargar tu cuerpo, por descuidar tu salud, porque vives para el trabajo, porque tu mente está enfocada en esta vida, aquí y ahora. Y como dicen los mendigos, uno se muere y nada se lleva. ¿Y por qué no entendemos que estamos acá? Es de paso para hacer la voluntad de Dios, pero que nuestra ciudadanía, nuestra cédula es de otro mundo, es de una ciudad celestial, de una patria eterna, cuyo arquitecto y fundador es Dios. Yo no soy de acá, yo estoy de paso. ¿Cuántos de aquí han ido de vacaciones a algún lugar? ¿Por qué no se llevan la nevera, el televisor, la cama, la peinadora, las mesas de noche, la lavadora, el equipo de sonido, el ventilador, el aire acondicionado? ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Empacamos un morralcito, y también porque los aviones le sacan un ojo de la cara si lleva equipaje adicional. Empacamos una maletica y nos vamos. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos de paso. Sabemos que estamos de paso. Sabemos que tenemos que volver. Y el verdadero creyente debería pensar así. ¿No les ha sucedido a veces cuando uno va de viaje con algunas personas? ¿Sí? La mayoría de veces son mujeres, algunos hombres también son así, y uno se va a quedar 2 días en un lugar y llevan maletas y maletas, y uno les dice, venga, ¿usted va de vacaciones o se está trasteando? Pues hay creyentes que parecía que estuvieran de trasteo, porque aman tanto esta vida que están aferrados y llevan su televisor, su nevera, sus cosas, su trabajo, sus proyectos, todo eso se va a quedar aquí. Y vemos el ejemplo aquí en la carta a los Hebreos. Entonces la tierra prometida, según la interpretación que le da el autor a los Hebreos, a los pasajes del Antiguo Testamento, no es más que una sombra, un tipo de la verdadera tierra prometida que Dios le había, valga la redundancia, prometido a Abraham. Esa Canaán apuntaba, era una patria celestial, era un tipo. ¿Cuál era la tierra que Abraham esperaba entonces? Si no es la tierra de Canaán, entonces ¿cuál es? Apocalipsis 21 del 1 al 3. Apocalipsis capítulo 21. ¿Sí recuerdan que les dije que estuvieran pendientes de Génesis 17? Bueno, Apocalipsis 21 del 1 al 3. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Me fui hacia atrás y era para adelante. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué le dijo Dios a Abraham en Génesis 17? Ellos serán mi pueblo, yo seré el Dios de ellos. Y esa es la promesa que corre a lo largo de toda la Biblia. Yo seré su Dios,
vosotros me seréis un pueblo santo. Entonces en Apocalipsis vemos es el cumplimiento definitivo de la promesa de Dios, de la cual Canaán o Jerusalén solamente eran un anticipo, un tipo, una ilustración. Abraham y su descendencia poseerían la tierra de Canaán por herencia perpetua. Eso fue lo que le prometió Dios a Abraham en Génesis 17. Pero esa tierra Canaán solamente es un anticipo de una herencia eterna. La promesa de Dios no se quebrantó porque los judíos lo hubieran rechazado. No, es que la interpretaron mal. Y el Nuevo Testamento nos interpreta el Antiguo y nos dice, no, esa Canaán es un anticipo de una herencia eterna. Romanos 4 del 6 al 13. Romanos 4 del 6 al 13. Lo leímos en la introducción. Romanos 4 del 6 al 13. Atención. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? La pregunta de Pablo aquí ¿es para los judíos o también es para los extranjeros, los gentiles como tú y yo? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? ¿O es que Abraham nació siendo circuncidado? No, Abraham nació, él era un gentil porque Israel no existía. No existían los judíos. Él era caldeo. Y es allí que Dios le da la promesa, antes de él haberse circuncidado. Porque la circuncisión inicia en Génesis 17 y la promesa fue dada antes. Entonces Pablo dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es decir, Abraham no se había circuncidado, la circuncisión no existía, por lo menos para él, porque ya era un rito que practicaban las personas. Por eso a Abraham no le sorprendió cuando Dios le dijo, tienes que circuncidarte. ¿Y eso qué es? No. Ya había personas que lo hacían igual que el diezmo no lo inventaron los judíos. Por eso Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, porque ya las culturas practicaban esos rituales. Pero él no se había circuncidado cuando Dios le da la promesa. Y Pablo dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Porque Dios le dio la promesa a Abraham antes de que se circuncidara, porque Abraham es el padre de los creyentes no circuncidados. Él es mi papá. ¿Cómo? Por la fe, a fin de que también a mí mi fe me sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, o sea, los judíos, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Es decir, los judíos no son hijos de Abraham por ser judíos, sino por seguir las pisadas de la fe de Abraham. En pocas palabras, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Los que creen en Jesucristo. Porque creyendo en Cristo nuestra fe nos es contada por justicia. Nos es imputada la santidad de Jesús. Nos es imputada la justicia de Cristo. ¿Cómo? Por la fe. Por eso Abraham recibió la promesa antes de la circuncisión. ¿Para qué? Para que circuncidados o circuncisos e incircuncisos tengamos acceso a la salvación que nos ofrece Cristo. Y como leímos anteriormente, ya no hay judío ni griego, bárbaro ni escita, hombre ni mujer, todos somos uno en Cristo. Ya no hay pueblo escogido de Dios. Ahora solamente hay un pueblo, la iglesia, los creyentes en Jesucristo. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia
la promesa de que sería heredero del mundo, no de una porción de tierra. Pablo está interpretando el Antiguo Testamento y nos está diciendo, a Abraham no se le prometió que iba a heredar una Canaán, sino el mundo entero. Porque esa Canaán era un anticipo de Dios. Pero por la fe le fue dada la promesa a Abraham de que sería heredero del mundo. Dice que no es por la ley, sino por la justicia de la fe. Entonces al creyente no solamente, con la fe no solamente se hace acreedor a la salvación y a la vida eterna, sino se hace también acreedor de la promesa de ser dueño de esta tierra, del mundo. Hermano, eso suena como a triunfalismo, no es triunfalismo, porque la promesa fue hecha a Abraham y a su descendencia, sus hijos por la fe. El creyente será heredero de este mundo cuando Cristo venga. Apocalipsis 5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Quién reinará por los siglos de los siglos en la tierra? Jesús. Romanos 8:17. Bueno, pero hermano, es que no dice que vamos a reinar nosotros, pero en el 5 sí lo decía. Y si no es suficiente, Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Co es igual. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero el creyente no quiere sufrir en esta vida. El creyente no quiere que le duela una muela. Y cuando le duele una muela, adivinen, uno empieza, ¿y ahora qué vamos a hacer? Busquemos para dónde irnos. Tenemos que hacer algo. Si no lo saludan la familia porque es creyente, se pone a llorar. Si los ex hermanos de la congregación de donde se salió no lo saludan, le da depresión. Y Pablo nos dice, tienes que padecer con Cristo. Tienes que padecer con Cristo por causa del Evangelio, porque solo así mostrarás que eres de Cristo. Y así como Él sufrió y va a reinar, tú sufriendo en esta vida por causa del Evangelio, vas a reinar juntamente con Él. Segunda de Pedro 3:13. Segunda de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, ¿qué es lo que esperamos nosotros? Que el dólar baje, ¿sí o no? Porque si el dólar baja, la comida se pone más barata, ¿sí o no? Bueno, los que venden en dólares esperan que el dólar suba, porque así reciben más dinero cuando lo cambian a pesos. Entonces unos esperan una cosa, otros esperan otra. Pero ¿qué espera el creyente? Cielos nuevos y tierra nueva, donde podemos entrar con nuestros pecados, ¿cierto? Haciéndole morcillas al diablo. No, donde mora la justicia. Y si tú no vives en santidad acá, no te metas mentiras, no vas a entrar a la presencia de Dios por la eternidad. Si tú le haces morcillas al diablo, acá tienes la máscara de santidad. Eres más santo que el santo. ¿Se acuerdan del santo? El de la lucha libre mexicana. Bueno, los de 40 años para atrás. Eres más santo que el santo aquí, porque el santo le ponía una máscara blanca para luchar y nadie sabía quién era el santo. Y hay muchos creyentes que vienen acá y se ponen la máscara. Carreta, ¿cómo eres en tu casa? Cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Segunda a Timoteo 2, versículos 11 y 12. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Esa es la promesa de la herencia eterna. Que ya ahora, viéndolo de una mejor manera,
corre a lo largo de toda la escritura. El plan de Dios no se frustró por el pecado de Adán. El plan de Dios no se frustró porque la raza humana hubiera pecado y Dios hubiera destruido el mundo con un diluvio. El plan de Dios no se frustró porque Abraham hubiera hecho mentiritas. Pues no se frustró porque hubiera tomado a una esclava como mujer. ¿Cómo hacía Abraham? Pero yo te prometí. Es que Abraham, el padre de la fe, y no le creyó a Dios. El padre de la fe dudó de Dios porque tomó una esclava como mujer. Y Dios le dijo, no, en Isaac te será llamada descendencia. Es de Sara. Y él tomó una mujer y, pues yo pensé que era con Ismael, Señor. Pero no le demos tan duro a Abraham, porque nosotros somos igual o peor. Apegados a esta vida, aferrados a este mundo, no tengo tiempo, nunca tengo tiempo para Dios, no puedo. Y si yo estoy cansado de escuchar eso, imagínense el Señor. Por misericordia es que no cae un rayo del cielo y nos parte a la mitad, porque Cristo murió en la cruz, porque por nuestro mérito fuera, mejor dicho, ya estaríamos barriendo el quinto pailón del infierno. Pero gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios por su gracia. Gracias a Dios que es por la fe. Pero el verdadero creyente manifiesta la confianza en Dios a través de una vida que mansa, un desapego a las cosas de esa. Yo no estoy diciendo que no trabajemos, que no ahorremos, que no invirtamos, que no tengamos sueños, pero es que hay personas que pareciera que no tuvieran nada más en esta vida. Lo único que tienen es eso, un proyecto de vida, un trabajo, y ese es su Dios. Aplicaciones. Pregunta. Dice el comentarista William Hendrickson, en forma de pregunta: ¿posee realmente sus bienes terrenales el hombre cuya alma está agobiada por el temor venidero? ¿Los posee en el sentido de disfrutarlos? Por cierto que no. No es él quien los posee a ellos, son ellos los que lo poseen a él. Fin de la cita. William Hendrickson está diciendo: si tú tienes temor de la muerte, porque hay personas, ay, no me quiero morir. Si tú eres de los que le da de todo cuando dice, no, que el COVID, ay, cuando el COVID todo el mundo estaba muriendo, pero fue más gente la que se murió de pánico. No me quiero morir. Porque saben que le van a rendir cuentas a Dios. Y su pecado les acusa y por eso no quieren morir. Estas personas aman tanto esta vida que hacen lo necesario por no morir, por no envejecer, y se inyectan aquí, se inyectan allá y se inyectan en todas partes. Le falta desinyectarse el cerebro porque le falta pensar un poquito. Y el comentarista dice: ¿estas personas en realidad poseen lo que tienen? Dice: por cierto que no. Ellos no poseen lo que tienen, son esas cosas las que los poseen a ellos. Estas cosas los tienen aprisionados. Así como cuando uno agarra un animalito, presa. Son presa de sus propiedades, de sus posesiones, porque allí está su corazón. No está en las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si puedes haber resucitado con Cristo, poned la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Muchos creyentes afirman que tienen la mirada puesta en Cristo, pero Dios es lo último en la lista. Entonces, allá hay una contradicción. No es verdad. Dice el profeta Isaías, capítulo 48, versículo 22. No hay paz para los malos, dijo Jehová.
aquellas personas que rechazan a Cristo. Acá no estamos hablando de los terroristas que ponen bombas como salchichas y se inmolan, del narcotraficante, no. ¿Quiénes son los malos? El que rechaza a Cristo. Dice, no hay paz. Por eso el que no tiene a Cristo vive, ¿qué vamos a hacer ahora? No duerme. Mantiene en la cabeza dándole vueltas. ¿Qué voy a hacer? Este negocio, este trabajo, esto otro, aquí, allá. Pero si la cabeza le diera vueltas así para meditar sobre su pecado, sobre que si muere sin Cristo va a ir a la eternidad sin Dios, sin una gota de misericordia. Escucha el sermón de la palabra del Señor y sale de este lugar pensando más bien en qué voy a almorzar, en lugar de meditar en el alimento que Dios le acaba de entregar. Porque la palabra del Señor dice no solamente que oigamos su palabra, que la leamos, sino que meditemos en ella. Y todo creyente debería salir de este lugar pensando en lo que acabo de escuchar. Y no corriendo porque me quedó un pendiente del trabajo. Isaías 26:3. Pero para el creyente, porque el palo es para los no creyentes, o para los que dicen ser creyentes. Isaías 26:3. Para el creyente, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cómo está el creyente? Relajado, confiado. Tú guardarás, Señor, en completa paz. ¿A quién? ¿A todo el mundo? No. A aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquel que se ocupa de las cosas eternas, de la palabra de Dios, que medita en su palabra, que no habla tonterías, que sí vive en este mundo y sufre la aflicción de la maldición del pecado que ha caído sobre la creación. Y claro que nos afecta el dólar, claro que nos afecta si sube o si baja, claro que nos afectan las políticas de los gobiernos de esta vida presente, pero el verdadero creyente se consuela en las realidades eternas. Sí, estamos pasando por tribulaciones, estamos pasando por necesidad, estoy enfermo, pero yo no soy de este mundo. Mi rey no es el rey de este mundo, porque su reino es eterno. Yo pertenezco a la Jerusalén celestial. Yo estoy esperando una patria cuyo arquitecto y fundador es Dios. Yo solo aquí estoy de paso. Contrario a lo que predica ese pestilente y hediondo evangelio de la prosperidad. Tu mejor vida es ahora. Tienes que buscar la excelencia en este mundo. Si bien dicen que yo le doy mucho palo a eso, pero si meditamos en lo que la Biblia dice, los adjetivos peyorativos contra ese evangelio se quedan cortos, porque lo que el Señor nos enseña es una cosa y ese falso evangelio es anticristiano. Niega lo que Dios enseña en su palabra. Dios me dice, pon la mirada en las cosas de arriba, y ese evangelio dice, no, pon la mirada aquí en este mundo. Como dijo Joel Osteen, tu mejor vida ahora. No, para el creyente su mejor vida está allá arriba en los cielos, está por venir. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. ¿Estás sufriendo? Ese sufrimiento se acabará cuando Cristo venga. ¿Sufres por causa del evangelio? ¿Eres víctima de persecución por causa del evangelio? ¿Tu familia no te habla? ¿Te desprecian? Porque pues por lo menos acá no están matando a nadie por ser creyente, ni lo están metiendo en la cárcel, pero en Estados Unidos ya está sucediendo. ¿Cómo la ven? Están metiendo presos a los creyentes por leer la Biblia en público, por publicar en una red social que solo hay dos sexos, dos géneros, hombre y mujer. A un policía lo despidieron del trabajo. Publicó en Twitter, no estaba de servicio cuando escribió eso,
estaba en su tiempo de descanso, es creyente, nunca ocultó sus creencias y publicó en Twitter: el hombre es hombre, la mujer es mujer. ¿Y saben qué hicieron? Lo despidieron del trabajo. ¿Qué hubieras hecho tú? No, yo lo borro. Le dijeron: borre eso. No lo borro. Hizo su carrera de policía porque amaba esa profesión y ahora le va a tocar ponerse a hacer otra cosa. Perdió su carrera por su fe. Acá no sucede eso todavía, pero llegará el momento. ¿Y dónde estarás tú cuando el mundo te apriete, te oprima? No, yo estaba pasando por aquí. Usted, no, yo no. Yo. Y la Biblia, no, esa me la dieron a cuidar. No es mía, eso no es mío, ¿cómo le ocurre? Yo soy evangélico. Y de la reformada, menos. Pero si tú estás sufriendo por Cristo, dice Pablo, eso no es comparable con la gloria venidera que se van a manifestar en nosotros cuando Cristo venga. Eso no es nada. Cristo murió en la cruz precisamente para quitar la maldición del pecado y sus consecuencias, para reconciliar no solamente a los creyentes con Dios, al hombre pecador, hacerlo creyente, reconciliarlo con Dios, sino la creación misma, reconciliarla con Dios. Entonces podemos concluir que la Biblia no se interpreta de acuerdo a las modas, de acuerdo a la visión de X o Y persona. La Biblia se interpreta a sí misma. Y el sistema dispensacionalista dice: no, es que hay que interpretar que los judíos van a volver allá a Palestina y van a ganar la guerra y van a destruir el domo, la roca que hay allá, y van a edificar el templo otra vez, porque la promesa de Abraham era que iban a heredar Canaán. Y el Nuevo Testamento dice: no, papito, Canaán es un tipo, es un anticipo de la herencia eterna. Debemos interpretar la Biblia como Cristo y los apóstoles la interpretaron y como ella misma se interpreta: y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esa promesa se ha venido cumpliendo a lo largo de las épocas, pero el cumplimiento completo de esa promesa está reservado para el futuro, cuando Cristo venga en gloria. Los mansos, si tú eres manso, heredarás los cielos y la nueva tierra y el universo renovado, donde ya no habrá manchas de pecado, todo rastro de maldición será quitado y allí morará siempre la justicia. Como dijo el teólogo alemán Rudolf Stier, la renuncia a uno mismo es el camino al dominio del mundo. Tú no vas a conquistar el mundo en esta vida, olvídate, pero lo puedes conquistar para la vida venidera si te niegas a ti mismo, si eres manso y humilde de corazón como nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por tu misericordia, por este mensaje, Señor, que nos habla de ese amor que tú tienes para con tu pueblo. Les has prometido una tierra, una herencia eterna, una Jerusalén celestial, unos cielos nuevos y una tierra nueva donde mora la justicia. Y esa promesa corrió a lo largo del tiempo y se consumará cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Tú amas tanto a tu pueblo que cuando le prometiste a Abraham que heredaría la tierra, estabas pensando en nosotros, estabas pensando en mí, que en mi vida pasada era un miserable pecador, pero ahora, por la gracia y la misericordia, por la fe en Jesucristo, soy lo que soy, hijo de Dios, heredero y coheredero juntamente con Cristo de las promesas hechas a Él. Gracias, Dios, porque cuando no merecíamos nada, tú nos tomaste para hacernos tus hijos, Señor. Pero estas promesas son para el creyente, no para el incrédulo. Si hay alguien aquí que no se ha arrepentido de sus pecados,
que persevera en su vida de impiedad. Es que yo soy bueno. Es que al cielo no van a ir los buenos. Los sanos no necesitan médico. Yo he venido a llamar, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si tú eres bueno, tú no necesitas de Dios. Y el infierno hay muchísimo espacio para los buenos. El cielo es para aquellos que se perciben pecadores, lloran por su pecado y se humillan delante de Dios, manifestando un espíritu manso. Ellos heredarán la tierra, ellos tendrán vida eterna. No endurezcas tu corazón, no salgas de este lugar sin arrepentirte, sin ponerte a cuentas con Dios. Si te arrepientes de tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. Y tendrás un lugar en la patria celestial por toda la eternidad. Pero si no te arrepientes, hay un reino para ti, el reino de la muerte, donde estás ahora y donde vivirás por toda la eternidad, donde no habrá ni gota de misericordia, donde no existirá la presencia de Dios, su gracia común, únicamente la ira de un Dios santo, castigando al pecador impenitente que rechazó el llamado de Dios día tras día porque amaba más su pecado. Por obstinado, por orgulloso. Y Dios te provee hoy, te ofrece una salida, salvación de la condenación y una herencia eterna. No desprecies el ofrecimiento de Dios. Ven a Jesucristo. Padre, ten piedad, Señor, de tu iglesia. Santifícanos. Y aquellos que aún no se han arrepentido, yo te pido, Señor, que les des arrepentimiento y fe para salvación. Que los traigas a Jesucristo, Señor, y que los adoptes como hijos tuyos por medio de Jesucristo. Gracias, bendito Dios. Oramos en el santo nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.